Bueno, muchas gracias, Matías. Bien, seguimos. Es conveniente tener en cada inmueble alquilado una planilla para asentar los pagos mensuales junto con la recepción de los servicios e impuestos, que sería una planilla de control. Hay programas como, por ejemplo, Renta Control, que es un sistema integral inmobiliario y gestión de administración de alquileres. De esa manera sabremos si los inquilinos están al día con sus obligaciones y le vamos a reclamar lo que faltare. Cuidado con las expensas, porque con 2 meses de atraso lo ponemos en mora al locador. Entonces, para eso es muy importante tener registrada la administración del consorcio del edificio, justamente por esa buena comunicación que hablamos anteriormente. Muchas veces le va a pasar a ustedes que le van a traer la luz, el gas, y le van a decir, ay, me olvidé las expensas. Mentira, no la pagaron. Entonces, vamos a tener registrada también, a mí todos los meses me la mandan por mail. Entonces, de ahí yo estoy chequeando realmente si el inquilino está al día o no. Documentación. Armamos una carpeta, un archivo o legajo con su correspondiente fotocopia de título de propiedad para constatar bien el metraje de los metros cuadrados. Siempre es mejor manejarse con la escritura. De ahí vamos a sacar tantos metros cuadrados cubiertos, tantos semicubiertos y totales. Y si es PH, fotocopia del reglamento de copropiedad y administración. Y de él vamos a ver si es apto profesional, si permite mascotas, los días de mudanzas y horarios. Y si se lo alquilamos a un médico, tengan cuidado porque salió una nueva disposición que el baño tiene que tener baño y antebaño. Muchas veces los dueños están preocupados justamente por las expensas altas. Entonces, siempre hay que aconsejarlo, escucharlo y aconsejarlo que es mejor que ese departamento lo ponga en alquiler, porque también si lo tiene vacío, no solamente se le llena de humedad, que también va a tener que pagar todos los gastos mensuales. Y porque de ellas se condiciona el valor del alquiler. Cuanto más elevadas son, hay que tratar de negociar con los valores de locación. También es importante saber los valores de ABL y AISA. Con tema de AISA, en algunos casos están mandando una factura global para el edificio que luego se cobra por expensas. Otra cosa a tener en cuenta, hay que dejar bien aclarado con el locador qué impuesto va a pagar el locatario. Por supuesto, todos sabemos que va a pagar durante el periodo de la locación lo que es el agua, AISA, luz, gas, bueno, expensas comunes de administración, porque la extraordinaria las va a pagar el dueño. No podemos de mencionar el caso del ABL, que es alumbrado, barrido y limpieza, y el impuesto inmobiliario, que esto es muy importante. Hasta hace unos años, este último no existía en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, solo existía el ABL, ya que la ciudad solo cobraba esa tasa por el servicio que prestaba a cambio. Pero hace unos años, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires creó el impuesto inmobiliario, que si bien viene separado en sus valores, el gobierno de la ciudad lo cobra en una sola boleta indivisible. De todas maneras, aquí no hay normas de orden público. Hay 3 formas de cobrar. Puede cobrar el ABL íntegro, el dueño, íntegro, el locatario o partes iguales. Bueno, eso cada uno de ustedes va a saber cómo lo va a saber distribuir. Si el que viene a dejar el alquiler es apoderado. En muchos casos los dueños viven en el exterior o interior del país. En ese caso tenemos que pedir un poder de administración a los efectos que la persona, tanto sea pariente o amigo, lo habilite en representación de a firmar el contrato de locación, además para trámites varios. Tengan cuidado con los poderes porque últimamente se vio muchos problemas con los poderes. Fíjense en que ese poder no haya sido revocado, fíjense en las fechas. Y peor todavía, muchas veces la persona está fallecida. Y si el apoderado sale como garante, debe constar que diga afianzar los contratos de alquileres o salir de garantes. Repito, afianzar los contratos de alquileres o salir de garante ofreciendo una propiedad determinada. Y como actúa en representación de, eso debe estar perfectamente claro en los contratos. El escribano Escarano va a ampliar en esto. Gracias a todos. Buenas tardes, Nélida. Hola. Panel. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la invitación mía fue un poco para aclarar un poco los aspectos notariales de la administración de alquileres y el contrato de alquiler en general.
Yo coincido plenamente con lo que se estuvo comentando acá, con la profesionalización y la importancia que esto tiene, sobre todo con la competencia que hoy están teniendo ustedes. Por eso es muy importante que ustedes, o sea, en cada inmobiliaria cuenten también con un profesional de confianza, un escribano de confianza en donde apoyarse, en donde evacuar consultas. Y me gustaría dejar en claro que en el colegio hay una asesoría notarial, hay una asesoría legal, para que cualquier cuestión que ustedes tengan, ya sea vía telefónicamente o mail, se puede evacuar ahí. Nosotros, o sea, somos asesores del colegio en ese sentido y recibimos muchas veces consultas derivadas de los matriculados. En el caso que vos decías, Nélida, con respecto a los poderes, cambió un poco la legislación ahora con la entrada del nuevo Código Civil. Respecto para alquilar, para dar en arrendamiento o en locación un inmueble, no se requiere un poder especial, sí tiene que estar dado en un concepto general amplio. Sin embargo, el código en el artículo 375, y lo repite después también cuando habla en la parte de locación especial, en el artículo 1191, dice que para dar inmuebles en alquiler por más de 3 años o cobrar alquileres por adelantado, se necesita un poder especial que diga esa cláusula específicamente en el poder. Como asimismo para afianzar obligaciones, un poco lo que decías vos, Nélida. Hay que tener muy en cuenta que cuando el garante o el fiador que se le presente a ustedes comparezca por un poder, tiene que decir expresamente la facultad de afianzar obligaciones o afianzar contratos de alquiler, ¿sí? Yo quiero aclarar que es muy importante que ustedes conozcan al locador y a la propiedad que ustedes están ofreciendo en alquiler, ¿sí? No tanto de hecho, o sea, en la práctica que la vayan a conocer, sino también de derecho, que conozcan el título de propiedad. Y hoy el nuevo Código Civil dice que el título de propiedad de un inmueble también lo integra el reglamento de copropiedad. Por lo cual, de esos dos instrumentos va a surgir qué es lo que ustedes están dando en alquiler. Como decía Nélida, el metraje y el destino también. Yo voy un poquito más allá y no solamente les aconsejaría tener el título y el reglamento, sino también pedir un informe de dominio. ¿Por qué? Porque puede ser, o sea, que las circunstancias hayan cambiado o que lo que ustedes están ofreciendo en alquiler tenga alguna restricción al dominio y pueda verse afectado después el contrato que ustedes celebren y intervengan en ese contrato. En el caso que vengan a ustedes algunas sociedades o poderes del extranjero, yo les voy a decir qué documentación necesitan pedirles. Sociedades regulares, puede ser sociedad anónima, SRL o algún otro tipo social que esté regulado en el nuevo Código Civil y Comercial. Ustedes tienen que pedir el estatuto social con sus modificaciones y las autoridades vigentes inscriptas en IGJ. Puede ser que no tengan las autoridades vigentes inscritas en IGJ, sino que tengan los libros con las autoridades vigentes sin inscribir. También es válido, ¿sí? Para alquilar, para dar en alquiler, no necesitan contar con una autorización especial en el acta de directorio o en el acta de reunión de socios. Sí es importante que tengan en cuenta que si el garante es una sociedad anónima o una SRL, necesitan un acta especial que autorice al representante legal a afianzar la obligación del contrato. En el caso que sean poderes dados en el extranjero, ¿sí?, es muy importante que cuenten con las legalizaciones y las apostillas necesarias para ser válidos en el país. Vamos a ver un poco más adelante de cómo analizar un poco las garantías que les entregan a ustedes. Bien. Publicación. Tengan mucho cuidado con la publicación engañosa y por sobre todas las cosas los metros cuadrados y el barrio. Les comento que a mediados del año 2010, el diario Clarín informaba que la Dirección de Defensa y Protección del Consumidor multó a 3 inmobiliarias por publicar avisos clasificados de venta de departamentos con información falsa sobre el barrio donde estaban ubicados. Las multas tienen como base la Ley 22.802 de Lealtad Comercial, Resolución 7 del año 2002. Luego pueden publicar en distintas vías, hay muchas, hay revistas zonales, diarios, páginas propias de Internet, hay otras, y es muy importante la foto de buena calidad y los videos,
Toda publicidad es positiva a la hora de comercializar. También está funcionando muy bien Facebook, Twitter, Instagram y cartel cuando se puede colocar está perfecto porque es como tener un aviso a las 24 horas. Ahora bien, visitas al inmueble. ¿A quién se lo alquilo? ¿Al primero que viene o quien reúne todos los requisitos solicitados por el dueño? Bien, tengan cuidado porque muchas veces el que tiene todos los requisitos solicitados por el dueño es un desastre. Y ahí está nuestra responsabilidad, habilidad y pericia, justamente para seleccionar y evaluar distintas características. Tenemos que mantener una conversación, formularle preguntas, ver el perfil de ellos. Y si ustedes dudan, otro vendrá, no se preocupen, porque después los que tienen que estar los 24 meses con esa persona son ustedes. Y si les gusta la persona, si reúne todos los requisitos y a ustedes les gusta, importantísimo, antigüedad del trabajo, un recibo de sueldo, certificación del trabajo o empresa, referencia inclusive de la inmobiliaria que alquilaba anteriormente. Y para asegurarnos más, ustedes podrán averiguar el perfil crediticio y judicial de las personas solicitando un informe veraz y por medio de una aplicación online realizada específicamente para el rubro inmobiliario. Podrán denunciar a sus morosos por alquileres, garantías y expensas y poder compartir esta información con el resto del mercado inmobiliario. De todas maneras, les cuento, colegas, que nada garantiza un imponderable, nada. Puede haber un despido, un fallecimiento, una quiebra o cualquier situación imprevista a la que nadie está exento, que son casos fortuitos. Pero nosotros el trabajo lo hicimos bien. Después el caso fortuito es harina de otro costal. Cuando pedimos recibo de sueldo, tiene que ser suficiente como comprobante de ingresos y si son autónomos o monotributistas, lo ideal es que no supere el 30% del ingreso familiar. Por ejemplo, si el alquiler es de 7.000 pesos, la persona tendría que estar ganando aproximadamente 21, 22, 20, moviéndonos en esos márgenes. Uno de los trabajos del corredor es auditar los ingresos del inquilino y su grupo familiar. Ahora bien, garantes. ¿Cuál es la garantía ideal para alquilar? Realmente, colegas, la garantía ideal para alquilar son familiares directos. Pueden ser padres, hermanos, suegros, hijos y preferentemente de capital federal. Le van a dar de provincia, de familiares directos. Tómenla, no hay problema. Si toman de provincia, asegúrense de poner en el contrato de locación de vivienda una cláusula de inembargabilidad de vivienda única de la provincia de la Ley 14.432, conforme al artículo 2, infine, 6 inciso B y 9 de la citada ley, que es aplicación práctica respecto de los fiadores que renuncian expresamente a la inembargabilidad e inejecutabilidad de su vivienda y en caso de que el renunciante fuese casado o viviera en concubinato o simplemente conviviere, se requerirá el consentimiento del cónyuge, concubino o conviviente casado, conviviente. El escribano Oscarano va a ampliar en esto. Gracias. Bueno, un poco como estábamos viendo antes, y como decía vos, Nelia, ¿cuál es el garante ideal? ¿Cómo sabemos nosotros que es el garante ideal? Hay que aclarar una cosa acá y tener muy en cuenta que la garantía es personal. La garantía es personal, no es una garantía real. El fiador responde personalmente con todo su patrimonio. Por lo cual, muchas veces, y en la cría inmobiliaria se dice, pedile un inmueble de capital. Pedile que tenga un inmueble de capital. Eso se hace a los fines de acreditar que es solvente, que en su patrimonio pudo llegar a tener un inmueble de capital, pero nada obsta que lo venda. O a que ese inmueble, después para ser ejecutable, tenga muchas complicaciones. Entonces, nosotros siempre aconsejamos, por encima del inmueble está realmente el análisis de la persona, de la calidad del fiador. Si son dos, mejor. Por eso es muy importante un poco lo que decía Nelida, del tema de el parentesco que se tenga. Tienen que tener en cuenta ustedes que hay diferentes tipos de fianza. Está la fianza simple, la fianza solidaria y la fianza como principal pagador, que es la que generalmente ustedes usan y ponen como principal pagador al fiador. Yo quiero ir un poco a lo que decías vos, Nelia, con respecto a la cláusula de renuncia al beneficio de inembargabilidad.
Salió una ley en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, la cual establece un beneficio para todos los inmuebles que estén destinados a vivienda familiar y de ocupación permanente. Esto genera un tema porque de oficio está diciendo que todos los inmuebles que están destinados a vivienda familiar y ocupación permanente son inembargables e inejecutables. Entonces ustedes me dirán, ¿cómo vamos a aceptar nosotros una propiedad, un inmueble de provincia, si nunca vamos a saber si está destinado a vivienda o no? Tienen razón, es un tema de hecho y de prueba que es bastante difícil a veces. ¿Sí? Nosotros hicimos una cláusula que aconsejamos poner y que aconsejamos que en el caso de que ustedes consideren que el fiador reúne las calidades personales para garantizar el contrato que ustedes están interviniendo y tiene un inmueble de provincia para dar respuesta a su patrimonio, bueno, que lo hagan renunciar obligatoriamente a este beneficio que impone la ley de la provincia de Buenos Aires. Por suerte, el artículo 9 de esta ley dice que la garantía de inembargabilidad e inejecutabilidad puede ser renunciable por el titular, pero pone ciertos requisitos. Esta renuncia tiene que estar expresamente por escrito en el contrato, sus firmas tienen que estar certificadas notarialmente, requisito inexcusable, y aparte tiene que firmar el cónyuge o conviviente. ¿Cómo sabemos si tiene conviviente o no tiene conviviente? Bueno, cada vez se suman más complicaciones cuando es una garantía de provincia. No tenemos forma de saberlo salvo con una declaración jurada. Nosotros tenemos que hacer que el fiador declare bajo juramento que es soltero y no se encuentra en unión convivencial. ¿Sí? Creo que tenemos, bueno, la voy a leer, si no igual cualquier cosa, después la ponemos en la filmina. Lo que nosotros hacemos poner en la cláusula dice lo siguiente: en mi calidad de fiador, principal pagador, con renuncia a los beneficios de exclusión y división, también renuncio en los términos del artículo 9 de la ley 14.432 de la provincia de Buenos Aires al beneficio legal de inembargabilidad e inejecutabilidad de mi vivienda única, cita en, y ahí ponemos todos los datos del inmueble de la provincia de Buenos Aires, y a tal efecto manifiesto que he recibido información veraz y completa sobre el alcance de esta abdicación y las obligaciones asumidas en este contrato y las consecuencias derivadas de los incumplimientos de la parte locataria. Como soltero o como divorciado, tenemos que hacerle declarar bajo juramento que su estado civil es soltero, divorciado y no se encuentra en unión convivencial. Bien, ahora vamos a hablar de usufructo, que es una de las preguntas que he recibido. El usufructo es un derecho real, por lo cual solo se podrá constituir por escritura pública. Ahora le vamos a preguntar al escribano, ¿qué pasa en la parte de los locadores, si existe el dueño de la nuda propiedad y el usufructuario? ¿Quiénes firman? Y en la parte, al revés, de los locatarios, si no traen una garantía con usufructo, ¿qué pasa? ¿Quién firma, escribano? Dos hipótesis. La hipótesis que tengan en alquiler, que haya un titular de la propiedad desnuda, y otro titular del uso y goce, que es el titular del usufructo. ¿Sí? Al ser titular del uso y goce, es la persona que tiene derecho a alquilar y a gozar de las rentas del inmueble. Pero se pueden presentar ciertas hipótesis de conflicto posteriores. El usufructo es un derecho real vitalicio. ¿Sí? Entonces, se extingue con la muerte del usufructuario. ¿Qué pasa si muere el usufructuario? En el curso de ejecución del contrato. La ley lo dice claramente, el contrato de locación sigue vigente. Como tiene un tracto sucesivo continuo en el tiempo, sigue vigente, aunque se haya unificado la nuda propiedad del 100% con el titular dominial. Y tiene que respetarlo, el nudo propietario tiene que respetarlo. Ahora, yo les aconsejo lo siguiente, porque esto se da en el supuesto de los contratos de vivienda de 2 años o un contrato por un término relativamente corto. ¿Qué pasa si ustedes tienen que dar en locación un contrato comercial por 5, 7, 9 o 10 años? Es un contrato comercial complejo, cuyo curso de ejecución es largo.
Por lo cual, en esos casos, yo les recomiendo, en nada hay que tener reglas predispuestas. Siempre hay que ser flexibles y analizar el caso como si fuese un traje de medida que hace un sastre. En este caso particular, yo creo que sí haría venir al nudo propietario y ratificar el contrato de alquiler con el usufructuario. Vamos al otro caso. ¿Qué pasa si la garantía que les ofrecen a ustedes tiene un usufructo vigente? Pasa mucho que por lo menos antes del Código Civil se hacían donaciones con reserva de usufructo. Ahora, después del Código Civil, esa situación cambió. Pero si les llega a venir una garantía, un inmueble que tiene el dominio desmembrado, lo que tienen que hacer ustedes es constituir en fiadores tanto al nudo propietario como al usufructuario. O sea, que afianzan la obligación en forma principal, como principales pagadores, tanto el nudo propietario como el usufructuario. Y tienen que poner en la cláusula que en caso de incumplimiento aceptan la ejecución y la ejecutabilidad del inmueble, tanto del usufructo como de la nuda propiedad. Bien. Les comento que casi siempre el garante, como dijo el escribano, es la persona física. Y la garantía o fianza en un contrato de locación es personal y no real. ¿Qué significa esto? Que quien responde es la persona con su patrimonio y el patrimonio es la prenda de los acreedores. La garantía tiene que estar limpia, libre de gravámenes e inhibiciones, con sus títulos perfectos. No tiene que tener embargos, litis, como tampoco afectado al régimen de vivienda que antes era bien de familia. En ese caso, tienen que hacer el respectivo levantamiento en el registro de la propiedad inmueble. Pueden firmar el contrato de locación, lo pueden volver a afectar. Y si en un futuro tienen un problema legal, no se preocupen porque en el momento de la firma estaba el levantamiento. Tienen que pedir informes. 1. Dominio y titularidad. 2. Inhibición de los titulares de dominio. 5. Frecuencia de pedidos de los últimos 90 días. Y es importante pedir informes comerciales. El colegio tiene fidelitas. ¿Qué pasa si nos traen una sucesión? Va a decir, ay, pero tengo la casa de mis padres, está en sucesión. Bien, vamos a pedir la declaratoria de herederos, donde el juez dicta los herederos universales del causante. Se inscribe el testimonio en el registro de la propiedad y de esa manera podemos usarla como garantía. Debe quedar claro que por más que pidamos un garante con propiedad en cava, el garante siempre es la persona física que demuestra ser solvente porque tiene el dominio de un bien registrable a su nombre. Y las personas jurídicas pueden ser garantes mediante su representante siempre que tenga poderes especiales para otorgar la fianza. Tiene que haber un acta a efectos de garantizar y no tiene que estar prohibido por el estatuto. ¿Ampliar un poquitito con esto? Sí. Los documentos que ustedes tienen que pedir son siempre originales. La representación se acredita con originales. Esto tiene algo que es muy simple. O sea, una de las formas de revocar la representación es quitando el original. O sea, que si yo le doy un poder a Gonzalo, él tiene la escritura original y yo se lo quiero revocar, lo puedo hacer de dos formas. Con un acto expreso, que es decir, una escritura de revocación de ese poder, o quitándole ese original. Si yo le quité el original y él se quedó con una fotocopia, él puede actuar de mala fe con esa fotocopia y ante una mirada distraída con esa fotocopia puede hacer mal uso de ese poder, ¿sí? Cuando la representación orgánica, decía Nélida, siempre tienen que fijarse que esté expresamente autorizado con un acto especial a afianzar y que no esté prohibido en el estatuto. Prohíbe esto, lo cual es muy importante revisarlo, y también el objeto social tiene que ser preciso y determinado, tiene que ser un objeto social del contrato de locación. La extinción del contrato de locación, una de las formas de extinguir ese contrato de locación es mediante la finalización del plazo. La finalización del plazo, básicamente,
caduque la obligación del fiador. Por lo cual, si se llega a dar las situaciones que a veces se dan de hecho, que es convenir con el inmobiliario, pactamos que te quedes 2 meses más, pactamos subir el canon locativo por 2 meses, no es posible ahora. Ahora hay que hacerlo por escrito y tengan en cuenta que si ustedes quieren renovarlo o quieren que este fiador siga respondiendo por el contrato, tienen que pedirle su firma nuevamente. Su obligación finalizó con la finalización del contrato. ¿Sí? Hay derechos y obligaciones de ambas partes. Y por falta de conocimiento hay malas prácticas que se ocasionan fuertes disputas de diversas índoles entre dueños e inquilinos, que en ocasiones desembocan profesionales, corredores, inmobiliarios, debemos mediar ante cualquier eventual que nos surja tratando de evitar judicializar la diferencia de los contratantes. Nuestra función es asesorar a las partes y muchas veces oficiar de mediadores. Garantías compradas, ¿cómo nos damos cuenta? Muchas veces van a agarrar la garantía y es fotocopia tras fotocopia. Bueno, presten atención porque es comprada. Y muchas veces, gente mayor, zona céntrica, departamentos chicos, escrituras nuevas, y con el formulario 5 del registro de la propiedad frecuencia que marca la cantidad de pedidos de los últimos 90 días. También tenemos un banco de garantías, pero si la empiezan a vender, ni el formulario 5 ni el banco de garantías la van a detectar. Tienen que saber que hay otro tipo de garantías que son los seguros de alquiler bancarios y seguros de alquiler y o caución que reemplazan a la tradicional garantía propietaria. Tienen un costo para el inquilino, tienen que demostrar también ingresos y los bancos le van a exigir como condición una caja de ahorro. Entonces, todos los meses, ¿qué va a hacer el banco? Le va a debitar al inquilino y se lo va a acreditar al locador. Asegúrense que si toman una compañía que renuncia al beneficio de exclusión, ¿qué quiere decir? Que es el derecho que tiene el fiador de oponerse a hacer efectiva la fianza en tanto el acreedor no haya ejecutado todos los bienes del deudor. Luego de pedir todos los elementos necesarios, le presentamos todos los informes al locador y por supuesto que la última palabra y decisión la va a tener él, más allá que nosotros le podamos sugerir nuestra parte personal y profesional. Y está muy bien que así sea. Al propiedad, pero ojo, delegar sin control es pérdida de poder. Nosotros siempre vamos a tratar de tener el poder de eso que estamos delegando. Buena fe. Los contratos deben celebrarse y ejecutarse de buena fe, que obligan no solo a lo que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ella. Muchas veces los dueños de la propiedad no quieren conocer a sus locatarios de ninguna manera. El locador tiene y debe conocer a sus locatarios, porque se va a celebrar un contrato de locación y además tiene que saber quiénes son la gente que va a habitar en su patrimonio, es muy importante. La importancia de la presencia de todas las partes, ya que ante la falta de presencia la firma del contrato no queda prolijo y además no es serio. Certificación de firmas. Es muy importante y recomendable que la firma del contrato esté certificada ante escribano público. De esta manera le vamos a dar tranquilidad al locador de certeza de la identidad de las personas, fechas ciertas y ante un posible eventual juicio en un futuro nos evitaremos la intervención de un perito calígrafo.